Hola, muy buenas a todos y todas. Volvemos a hacer un nuevo vídeo podcast y en este caso tenemos en Método Lasai a un invitado muy especial. Vamos a hablar de la calistenia, la fuerza y la resistencia y todo lo que hay alrededor de todo esto. Doy la bienvenida a Alejo Marino. Alejo, muy buenas. Robert, muy buenas, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por dedicar un trocito de tu tiempo, que sé que es muy valioso, a Método Lasai y a poder charlar en nuestro segundo café. Segundo café después de casi 2 años, así que para mí es un placer que volvamos a conectar y te agradezco mucho la invitación. Muy bien, pues nada, vamos al grano. Alejo Marino, ¿quién era y ahora quién es Alejo Marino? A ver, ¿quién era? Me considero, mira, lo primero que se me vino a la mente es que soy emprendedor desde que tengo 14, 15 años, ahora tengo 29. Siempre fui emprendedor. A algunas personas les sorprende, nunca trabajé en relación de dependencia, por ende no sé lo que es trabajar en un trabajo más bien típico de oficina, administrativo o con horarios laborales tradicionales. Ya desde los 15 con el ordenador, buscando maneras de generar ingresos, y a los poquitos años, 3, 4 años después, conocí la calistenia, la disciplina como tal, y ahí empezó el verdadero camino. Después, si querés, lo puedo profundizar. Y a día de hoy me sigo considerando lo mismo, un emprendedor digital, entrenador online, ayudo a las personas a lograr sus objetivos físicos y también ayudo a otros entrenadores con sus propios negocios. Vale, voy a presentar, a ver si lo hago bien a la primera. Y la pregunta te la lanzo por si no me oyes. ¿Quién era este Alejo Marino? ¿Quién era? ¿Qué pregunta? Siempre me preguntan quién soy, no quién era. Yo creo que un chaval, como dirían por allá por España, que simplemente fluía. Cuando era muy joven no tenía un camino muy marcado, más bien seguía el camino que me recomendaba la sociedad, los compañeros, los amigos, la familia, sin ponerme a pensar muy bien qué es lo que yo quería hacer con mi vida, sin tener quizá un nivel de conciencia un poco más alto como lo tengo ahora. Y simplemente era un chico más, ¿no? Siempre me consideraba alguien bastante normal, hasta que, bueno, me metí muy de lleno en el mundo del desarrollo y crecimiento personal, la parte espiritual, empecé a trabajar cada vez más en mí. A ver, me gusta también siempre decir, ¿no? Que no vengo de una historia, no tengo una historia muy conmovedora, muy traumática, muy difícil, no es que vengo de una mala familia o que tuve grandes problemas, porque en general tiende a pasar eso, ¿no? Hay personas que vienen muy de abajo y llegan a un determinado nivel. Yo siempre tuve una hermosa familia, un lindo entorno, siempre me acompañaron, me apoyaron. Por ende, quizá no hay mucho un quién era. Simplemente era un chico común y corriente y, bueno, me metí por este camino. Bueno, yo te conozco ya cada vez hace más años, evidentemente. Desde el año 2020 nuestros caminos se cruzaron y bueno, pues vi muy interesante lo que hacías en aquel momento, que ya hablabas de la calistenia, calistenia.net, y de calistenillas, que suena como un poquito a una palabra graciosa, pero dentro hay un mundo muy, muy interesante que es la calistenia a través de las anillas. Entonces, bueno, para ti, ¿qué es la calistenia? Es mucho más que un sistema de entrenamiento. Para mí es un estilo de vida, una filosofía de vida. Hay personas que ni siquiera conocen la disciplina. La calistenia, en muy poquitas palabras, es entrenar con tu propio peso corporal. Así como muchas personas van al gimnasio y hacen musculación tradicional levantando pesos, los que hacemos calistenia levantamos nuestro propio cuerpo. Generalmente vamos al parque y entrenamos con las barras, pero también se puede entrenar en cualquier lado, ya sea incluso en tu propia casa. Pero yo lo llevé un poquito más lejos y cada vez que me lo preguntan, yo digo que sí, es parte de mi entrenamiento cotidiano, diario, pero ya es una filosofía, es un estilo de vida, porque para mí entrenar calistenia incluye un montón de cosas más. No es solo levantar mi propio cuerpo. Yo voy al parque, ya sea que haga mucho sol, que haga frío, entreno descalzo, me conecto con la tierra, con la naturaleza, con el entorno. Trato siempre de entrenar en entornos verdes, por más que vivo en ciudad.
Eso genera que haga grounding, para el que no lo conoce es básicamente conectar con la tierra y recibir todos los electrones, a nivel salud es increíble. Si hace frío, también no solo entreno la parte física de mi cuerpo, sino también la parte mental. Ya el entreno se dificulta muchísimo y eso me fortalece mucho más. Ya no es solo el estrés del entreno, del esfuerzo físico, sino el estrés de estar tolerando el frío y que mi cuerpo mantenga la temperatura corporal. Es conectar con más gente, porque muchas veces entrenar calistenia es solitario, pero si vas al parque, conoces a otro calisténico, a otra calisténica, y al final también ahí se cubre un poco la cuota, la parte social, puedes conocer gente que tiene filosofía muy similar y puedes crecer al mismo tiempo con otras personas. Es también, incluso a nivel desafiante, a nivel largoplacista, uno generalmente va al gimnasio y bueno, sí, quiere levantar un poquito más de peso, quiere tal vez verse un poco más grandote o bajar un poquito el porcentaje de grasa corporal, pero en la calistenia pueden haber más objetivos. Están los famosos trucos de la calistenia, que son muy vistosos, muy estéticos, y para uno lograr un truco de calistenia no es entrenar una semana o un mes, muchas veces te puede llevar años. Entonces también es lograr determinados objetivos dentro de la disciplina. Entonces, para mí la calistenia es todo eso, y de ahí se extrapola al resto de mi vida, ¿no? En cuanto a los valores que siempre comento hace muchos años, de que yo gracias a la calistenia soy más paciente, más perseverante, más constante, gané mucha disciplina. O sea, yo digo que hoy por hoy soy quien soy, esta persona muy disciplinada, de mucho hábito que se me conoce, gracias a la calistenia. Hace más de 10 años que la practico, que la entreno, y eso lo lleva a todo lo demás, a mi vida personal, a mi vida laboral, a mis vínculos personales. Todo eso, que quizás esperabas una respuesta corta, que es la calistenia. Para mí, la calistenia está en la punta del iceberg, pero por debajo hay muchísimo más. Está claro que es un estilo de vida, está claro. Estilo de vida, totalmente. Muy bien, ¿y cómo ayudas a las personas desde la calistenia? A ver, me gusta comentar que uno puede lograr sus objetivos físicos con cualquier tipo de disciplina. Con el gimnasio, con CrossFit, con funcional, con algún deporte, con natación. El sistema de entrenamiento que uno elija es indiferente, porque al final el cuerpo realmente no reconoce qué tipo de actividad estás haciendo, sino que percibe estímulos e intensidades. Por ende, la calistenia es un sistema más. Yo me enamoré de la disciplina porque realmente me gusta, es mi pasión, y yo ayudo a través de la calistenia. Pero quizá la diferencia de esta disciplina con otras es que a día de hoy hay muchísimas personas, bueno, a día de hoy siempre, que, por ejemplo, no les gusta el gimnasio por el entorno, por la música, muchas veces porque les da vergüenza, por ejemplo, si alguien tiene mucho sobrepeso o por el contrario se ve muy flaco, muy flaca, tiene muy poca masa muscular, muchas veces la barrera es, me da vergüenza, no quiero ir al gimnasio y que me vean otros que estoy tan de cero, que estoy menos 10. Entonces la calistenia es una gran opción, porque puedes entrenar desde tu casa, cuando ya te animás un poquito más, puedes ir a un parque, donde tal vez no hay nadie, pero ya te vas al aire libre, te ve alguna persona caminando, alguien que pasa con el coche. Entonces como que gradualmente, y nunca lo había pensado esto, pero gradualmente puedes romper esa vergüenza que siempre tuviste. Y en el gimnasio no, porque si vas al gimnasio probablemente hayan 30 personas que te están mirando, y eso te genera una especie de trauma, y a la primera semana abandonás el gimnasio. ¿O piensas que te están mirando? Totalmente, porque no quiero usar palabras inadecuadas, pero en general a la gente le importa un carajo lo que estás haciendo realmente. Uno se siente el centro del universo, pero en realidad la persona que tenés al lado tiene su propio centro del universo y le da igual lo que vos estés haciendo. Respirantes, que nos estéis escuchando, tened esto claro, mensaje claro. Nadie nos está mirando, nadie nos está observando. Somos nosotros los que pensamos que nos están mirando y observando. No limitéis vuestra necesidad porque penséis que lo estáis haciendo bien, mal o regular. Eso sí, buscad a buenos profesionales que os puedan ayudar, como dijo Marino, cosa que hice yo en su día. Algo interesante para agregar acá, y si querés seguimos pasando a las siguientes preguntas, es que si de verdad alguien te está mirando y tal vez te está criticando, es porque ya en esa crítica, en el detrás, hay cierto dejo de envidia, porque ya les interesa lo que estás haciendo realmente, y con el paso del tiempo, cuando obtenés resultados, ya es la típica, deja de ser crítica para pasar a ser quizá admiración, y te van a preguntar cómo lograste lo que lograste. Así es. Un apunte, Alejo. Uno de los leitmotiv de método Lassay es la respiración,
y otro es el movimiento y el dolor. Entonces, seguro que hay personas que contactan contigo que te dicen que tienen dolor y que quieren mejorar. ¿Qué nos dirías o qué dirías a una persona que está en ese punto? Está en el punto de dolor y dice, jo, ¿cómo puedo mejorar mi situación actual? Evidentemente, cada uno tiene un punto, hay que analizarlo, pero bueno, como varios tips de ayuda a personas que estén en ese punto en el que necesitan hacer algo, pero no saben por dónde empezar y que nos están oyendo, que dicen, uy, va, esto de la calistenia igual me puede ayudar. Mira, es una gran pregunta. Bueno, de hecho creo que acá incluso el experto en dolor, que es todo un mundo, sos vos. De mi parte, yo obviamente, lo primero que suelo recomendar más bien es, como decimos, hay muchos grados de dolor. Si es un dolor muy fuerte, un dolor crónico, lo mejor es acudir a algún profesional en este tema para saber realmente qué es lo que tenemos. Pero ya si se trata más bien de un dolor muy leve o más bien de molestias, que muchas veces nos apalancamos, nos excusamos con, oh, me duele un poquito la muñeca, me duele un poquito el codo, me duele un poquito el hombro, la rodilla. Es primero ser consciente de que si es una excusa para no tomar acción, bueno, es momento de romperla y siempre empezar gradualmente, muy despacio, muy de a poco, como todo. Quizá incluso donde tengamos esa molestia o ese dolor, tratar de evitar en principio un poquito esa zona, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene algún tema muy importante con la rodilla, bueno, no hace falta entrenar en un principio piernas, simplemente podemos entrenar el core, el núcleo de nuestro cuerpo, la zona abdominal, podemos entrenar el tren superior. Entonces, quizá como el primer consejo ya directo es, en base a lo que te duela, entrenar las otras partes del cuerpo. Vas a evitar el dolor por completo y te vas a mantener en movimiento y vas a obtener todos los beneficios del entrenamiento. Y generalmente también muchas veces lo que pasa es que cuando rompemos la barrera, salimos del sedentarismo y nos empezamos a mover, evitando ese dolor, ya que no entrenamos esa parte puntual que nos duele, muchas veces, ¿no? Vos sabrás, a veces ese dolor es más bien psicológico, hay otras cosas detrás, no es tanto un dolor puntual por el muscular o por articular, sino que es más bien algo psicológico. Y de repente pasan los meses y es muy probable que nos hayamos olvidado que teníamos esa molestia y ese dolor. Así que de mi parte puedo como recomendar todo eso que acabo de comentar. Te voy a leer algo que he publicado hoy en las historias de Método Lassay porque me siento muy identificado. Y dice así, algunos dolores tienen el potencial de hacernos más fuertes y algunos placeres de dañarnos. Muy bueno. Es así como yo llegué a la calistenia. Yo llegué desde mi dolor y ese dolor me ha hecho más fuerte gracias a currármelo mucho, a entenderme y a poder hacer las cosas con técnica. ¿Qué nos dirías sobre la técnica y la calistenia? El eterno debate, ¿no? La técnica perfecta, entre comillas. ¿Cuál es la técnica perfecta? me hiciste recordar, yo veo mucha gente en el parque a lo largo de los años que hacen la técnica de los ejercicios con un rango de recorrido muy cortito. Pero en realidad no hay técnica perfecta. Siempre va a depender el objetivo, el grado de conocimiento que uno tenga. A ver, en un principio sí es verdad que determinadas técnicas no son convenientes dependiendo del grado de fuerza o el grado de flexibilidad que tenga la persona. Pero sí, al menos en un principio, más que nada para la gente que nos está escuchando y que pueda ser principiante, sí, en un principio la técnica siempre importa, y por eso está bueno tener algún profesional, ya sea a nivel presencial o a nivel online, que nos pueda ir guiando y transmitiendo el conocimiento para evitar lesionarnos en un principio. Pero la realidad es que a medida que pasa el tiempo y uno se hace más experto en la práctica, la técnica perfecta no existe. Se puede ir jugando con esa técnica. Hay muchas formas de hacerlo. Sí, eso es lo que es también. Ese es un mundo bastante amplio, pero bueno, a nivel general para la persona principiante sí es importante y hay que tenerla en cuenta. Y siempre se pueden ir puliendo y reajustando. Está claro. Una base en todo, una buena técnica nos va a ayudar mucho y más en ejercicios muy repetitivos, como puede ser una dominada, ¿no? O la posición de las escápulas. Mira, ahora que mencionás la dominada, perdón que te interrumpa, Robert, sí, en cuanto a la técnica, quizá lo importante que yo recomendaría es siempre profundizar en los básicos.
y creo que esto aplica para cualquier disciplina. En el caso de la calistenia, los básicos son las dominadas, las flexiones o lagartijas, sentadillas, fondos, remos. Y es algo que nunca deberían abandonar. Yo siempre lo cuento mucho en mis historias en las redes sociales. Yo entreno hace ya casi 12 años calistenia. Y si alguien acude a mis redes sociales y ve una historia del día, lo más probable es que está haciendo dominadas o que está haciendo flexiones. Un ejercicio muy básico que lo va a hacer una persona que recién empieza y lo hago yo, que entreno hace más de 10 años. Y es que los básicos nunca deberían excluirse de nuestra planificación. Después sí, uno puede adentrarse en los trucos o en ejercicios más complejos, pero las bases son las bases y siempre, pero siempre se pueden seguir mejorando. Yo al final me he formado contigo desde el principio, ¿no? Empecé como un usuario más en calistenillas. Recomiendo a los oyentes que se conecten, que lo vean, que es un mundo de información útil que tiene Alejo tanto en calistenia.net como en la parte de calistenillas, aunque creo que ahora está integrado. Ahora está integrado. Luego, la parte de la Universidad de Calistenia para mí fue un avance más, y entonces me seguí formando, en este caso como profe, y Alejo me ha formado como profe y me siento pues, muy afortunado de haber participado en esa formación, porque ahora hace que yo sea instructor de calistenia y dé justamente esas pautas, que es la base, una base potente para que las personas que empiecen con buen pie y que aprendan la base poco a poco y de forma paulatina a poder entrenar, ¿no? Y luego puedan crecer. Así que, totalmente de acuerdo. Las bases en todos los ejercicios que podemos tener de tracción y de empuje son la clave. Repetir y repetir y ir progresando en función de lo que estemos buscando. Está claro. Una pregunta que te hice cuando estuviste en mi casa, cuando estuviste en España. Alejo Marino es argentino, como se puede percibir o no en su acento, y vino a España y tuvimos la oportunidad de que pasara unos días en mi casa y tuviéramos muchas conversaciones. Una pregunta importante que te hice es la respiración. ¿Cómo ves a día de hoy la respiración en todo lo que comunicas en tu vida y luego pues, aplicado al movimiento y a la calistenia? Mira, honestamente, ahora que me lo decís, me hace de nuevo dar cuenta de la importancia. La verdad que es fundamental y me alegra mucho ver a día de hoy profesionales difundiendo cada vez más información al respecto, como vos y otras personas que tengo en mente. De hecho, creo que en España se está hablando cada vez más del tema. Y es que así como hablamos de lo básico de la calistenia, respirar es un básico de la vida prácticamente. Es verdad que sí, no se le da importancia y durante el entreno también es importante, ¿no? En qué momento inhalar, en qué momento exhalar, en qué momento retener. Casi nunca se habla de eso. Yo muy pocas veces hablo del tema, debería profundizar un poco más. No sé si vos querés aportar algo más a la audiencia que esté escuchando, pero sí, es fundamental porque aprender a respirar correctamente va a potenciar tu entrenamiento y por ende va a potenciar los resultados que puedas obtener. Yo solo aportaría, para no intentar, al final aquí el protagonista eres tú, respiración nasal siempre que entrenemos, pero vamos a sacar el entrenamiento, porque lo que tenemos que hacer en el entrenamiento tiene que venir de nuestro día a día, de nuestro estilo de vida. Respiración nasal, tanto en inspiración como en expiración, y ser conscientes de que de nuestra expiración debe ser más larga que nuestra inspiración. ¿Por qué? Por esa tolerancia al CO2, porque el CO2 es la clave para una mayor oxigenación, no el oxígeno que tenemos en sangre, que siempre tenemos una saturación casi del 100%. El CO2 es la clave. Bueno, mira, ahora que decís lo de la exhalación un poco más larga, algo que implemento ya hace un año es el protocolo NSDR, que son las siglas de Non-Sleep Deep Rest, que es como una especie lo sacaron del Yoga Nidra y es el momento del día en el que soy más consciente de la respiración. Lo que hago son 10, 15, 20 minutos acostado en el suelo y precisamente respiro profundo, inhalo y exhalo en el doble o el triple de tiempo. Y lo increíble que sucede es que afecta a mi sistema nervioso central y me relaja. Son 10 minutos, que es como si durmiese una siesta de 1 hora, nada más que es en 10 minutos y realmente me renueva. Es como si me volviese a levantar
a mitad del día y a toda persona que esté escuchando realmente recomiendo que investigue sobre el tema. Pues nada, oyentes, respirantes, escuchadlo, investigad. Yo os lanzo ahí tips como la coherencia cardíaca o esa activación del nervio vago que está comentando Ale. Investigad y preguntadnos. Me podéis preguntar en cualquier momento, en cualquiera de las publicaciones que tengáis o en cualquiera de los canales que publiquemos. Vale, llevamos un rato ya hablando, casi 20 minutos, y alguien que está escuchando este podcast dice, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Es que, Robert, yo no sé si la calistenia es para mí, tengo 50 años, 60 años, tengo una molestia, tengo 20 kilos de sobrepeso, nunca entrené, no conozco los ejercicios. Son algunos de los mensajes que recibo diariamente y de nuevo, yo sé que esto le puede doler a más de una persona, pero son excusas. Lo interesante de la calistenia es que así como hay progresiones, maneras de dificultar, de complejizar el entreno para progresar, también existen regresiones. ¿Qué significa esto? El ejemplo más común que suelo compartir es el de las flexiones de brazos o lagartijas en el suelo. Mucha gente no puede hacer una flexión de brazos, entonces hay maneras de hacerlo más sencillo. Siempre se puede jugar con las palancas en la calistenia. Entonces, por ejemplo, si no nos sale una flexión de brazos, ¿qué hacemos? Estamos en casa, agarramos una mesita o una silla o un banco, lo que sea, y en vez de apoyar las manos en el suelo, las apoyamos en una superficie elevada. Eso hace que el ejercicio, el grado de dificultad, disminuya, que sea más simple. Así como ese ejemplo de las flexiones se puede aplicar a cualquier ejemplo de cualquier ejercicio de la calistenia. Entonces, la clave en principio es encontrar algún entrenador al que nos pueda guiar y empezar bien de a poco. Si no tenemos las ganas, el dinero o cualquier otro motivo por el cual no podamos contratar a alguien, a ver, en internet existen millones de rutinas. ¿Es lo ideal? Quizá no, pero si no nos queda alternativa, aún así podemos buscar en Google. Bueno, ya que difundo mi propio blog, tengo un blog, calistenia.net, una página web donde hay cientos de rutinas gratuitas, no hace falta que me compren nada. Es cuestión de poner calistenia para principiantes, elegir una rutina, tal vez para empezar en casa, incluso sin necesidad de ir al parque o al gimnasio o a ningún lado, para romper esa barrera inicial de tomar acción y empezar a movernos. Elegimos una rutina simple, de pocos ejercicios, de pocos minutos. Podemos engañar a nuestro cerebro, que esto es algo que recomiendo un montón, que muchas veces no tenemos ganas de entrenar media hora, una hora. Entonces uno mismo puede engañar al cerebro y es decirnos a nosotros mismos, bueno, hoy vamos a entrenar 1 minuto, 2 minutos. Ponemos la rutina en YouTube, la hacemos en vivo o buscamos una rutina escrita y la empezamos a hacer. Nos proponemos entrenar 2 minutos. Y es inevitable que una vez que ya empezamos a entrenar, que ya calentamos, estamos entrenando, vamos a entrenar 10, 15 minutos sin problema. Entonces empezamos así, ejercicios básicos, las regresiones adecuadas a nuestro nivel, 10, 15 minutos, 2, 3 veces por semana. Tratamos de entrenar todo el cuerpo en la medida de lo posible, el cuerpo completo. Y ya está, ahí está el punto de partida inicial. Bueno, de ahí toca seguir investigando y aprendiendo o también contratando a un profesional que nos pueda llevar un poquito más lejos de manera acompañada. Es que ya está, es que no hay que decir mucho más. Es la clave, Ale, es la clave. Y las anillas. ¿Qué nos puedes contar de las anillas? Soy fanático de las anillas desde hace ya... Yo siempre digo 5 años, pero ya pasaron como 7 años. Me quedé en el tiempo con el chip. De hecho, mi primer plataforma de entrenamiento online fue destinada a la calistenia con anillas y fue ahí donde vos empezaste a entrenar conmigo en su momento. A ver, yo conozco la calistenia desde el 2012, que fue cuando fundé la página web, el blog. A día de hoy ya nadie habla de blogs, pero sigue existiendo, uno lo puede encontrar en los buscadores, en Google o en lo que sea. Y me especialicé en ese mundo. Yo conocí a un australiano, si mal no recuerdo, que se especializaba en anillas. Le compré unos programas, empecé a entrenar y me gustó tanto que tiempo después yo mismo diseñé mis programas de entrenamiento de calistenia con anillas. A ver, ya de por sí, la calistenia recién estos últimos 2 años empezó a despegar, se empezó a hacer más conocida como disciplina. Imagínate hace 5, 6, 7 años. Nadie conocía la calistenia y yo como un loco, no solo que ofrecí entrenamiento de calistenia, sino que me aniché, me fui más adentro y le ofrecí a la gente que entrene calistenia con este par de aros, que son las anillas. Y aproveché que había un nicho, un segmento de mercado que nadie había explotado, porque la gente en general cuando piensa en anillas, piensa en atletas de elite. O el ser humano mortal, común y corriente como vos y como yo, que no somos atletas de alto rendimiento,
la gente ve muy lejano el entrenamiento con anillas, le da miedo porque lo asocia automáticamente con los atletas. Entonces yo me metí ahí, dije, a ver, yo soy una persona común y corriente, estoy trayendo las anillas, te muestro que yo las cuelgo en el parque, en un árbol o en donde sea y entreno. Y hago cosas básicas, simples, sencillas. Y fue ahí, bueno, donde lancé mi primer plataforma de entrenamiento. Y a día de hoy lo sigo difundiendo mucho porque yo mismo incluyo en mis rutinas mucho entreno con anillas. Y lo sigo mostrando, yo hago cosas muy básicas en anillas, nunca voy a tener porque no me interesa tener un alto nivel, pero lo interesante de las anillas es eso, que nos abre un abanico de ejercicios que las barras tradicionales o en casa no podemos hacer, eso es como uno de las grandes ventajas. Otra de las grandes ventajas es que las anillas siempre se acomodan a nuestro cuerpo, como las podemos girar mientras entrenamos, eso hace que sea mucho más cómodo para nuestras articulaciones. Y bueno, por todo esto es la versatilidad, ¿no? Llevar un par de aros en la mochila y poder entrenar en lugares que uno nunca se imaginaría que puede entrenar, pero vas por la calle y ves de repente un lugar, una viga o lo que sea donde puedes colgarlas y ya está. Ese puede ser tu spot de entrenamiento en el día. Eso te permite que salgas a caminar y que todos los días tengas un nuevo lugar de entrenamiento. Para aquella gente que le cuesta mucho repetir el lugar, ya sea el gimnasio o el parque o en casa, salimos con las anillas en la mochila, siempre podemos tener un lugarcito nuevo para entrenar. Realmente para mí es un viaje de ida y la gente que ha entrenado conmigo siempre también me lo ha dicho. Así que a toda persona que esté escuchando, un par de aros es una inversión excelente y no es tan costosa. Es cuestión de entrar en Amazon, en Mercado Libre o donde sea que vivan en el planeta. Probablemente por 20, 30, 40, 50 euros puedan conseguirse un par de madera, súper importante. No empiecen con anillas de plástico. Preferible que si lo van a hacer, hagan una buena inversión, cómprense un par de anillas de madera y en unos meses nos escriben a ver cómo les fue. Estilo de vida, porque yo lo tengo ya, siempre mis anillas van a todos los lados. Las personas que están empezando a entrenar conmigo, mis alumnos, sobre todo chicas, que son chicas, ya se han comprado sus anillas y además vamos a un sitio que tú conoces, cerca de Vitoria-Gasteiz, que es un sitio rodeado de agua, un pantano, y ahí entrenamos también al aire libre. Es un sitio muy chulo que elegimos también algunos días para poder ir a entrenar. Así que perfecto, pues es un pack ideal. Y también voy a reforzar ese mensaje que has dicho, que las anillas se adaptan a nuestro movimiento. Eso es clave, sobre todo para las personas que tenemos ciertas patologías, ciertos dolores. Las barras están muy bien, pero no dejas de adaptarte tú a ese objeto fijo y que no se mueve. Las anillas te dan muchísima versatilidad en movimiento y en altura. Eso también es clave. Y para cerrar, que algo que no mencionamos es que es muy divertido. Eso es lo que también tienen. Además. Hablo mucho de básicos, dominadas y demás, pero hay muchos truquitos iniciales para principiantes, como por ejemplo dar la vuelta, que se llama skin the cat. Ya el simple hecho de subirse a las anillas y las primeras veces temblar un montón por un tema hasta que se genere la adaptación y ganemos fuerza, es muy divertido. Incluso algo más que veo muchas veces me comparten los alumnos es que entrenan con la familia, con los hijos, con las hijas. Porque claro, si uno se compra un par de anillas, encuentra un lugarcito en casa para colgarlas, y si tenemos hijos o hijas, me mandan videos entrenando con ellos. Creo que no hay nada más lindo para la persona que sea padre o madre poder compartir el movimiento, el entrenamiento con su propia familia. Total, Ale, porque yo también lo hago y es muy gratificante, muy gratificante. Bueno, pues se nos está pasando el tiempo volando. ¿Dónde te podemos encontrar o dónde no te podemos encontrar? Porque estás en muchos sitios. Creo que es más fácil decir dónde me pueden encontrar, pero sí, estoy en casi todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok, incluso en Facebook, en YouTube, en casi todas, por no decir en todas, me encuentran como PF Alejo Marino. También tengo una página web, un blog, www.calistenia.net, con más de 200 artículos informativos sobre la disciplina, información teórica, pero también práctica, también rutinas. Me pueden encontrar en todos lados y siempre invito a las personas a que me escriban cualquier duda que puedan llegar a tener, indiferentemente de que yo les pueda vender algo o no. A mí me encanta hablar de estos temas y si les puedo aportar valor, yo ese mensaje se los voy a responder.
También me encuentran en YouTube, que le estoy dando más cariño estos últimos meses. Tengo muchas rutinas también gratuitas que las estoy grabando en vivo para entrenar en casa. Lo mismo, @pfalejomarino. Le dan play a la rutina y si les gusta mi acento argentino, estoy seguro que la rutina les va a encantar. Pues yo solo te diría que sigas por este camino. Yo te estoy viendo cómo vas creciendo a nivel personal y profesional y a mí me aportas mucho a nivel personal y profesional. Así que muchísimas gracias, Ale. No sé, pues si quieres cerrar tú esta video podcast, te cedo la palabra. Decirle que fue un placer volver a conectar. Fue un placer haberte conocido en persona, haber tenido el cafecito presencial y que ahora podamos repetirlo, aunque sea con un cafecito virtual. Muy agradecido, Robert. Fue un placer estos 30 minutitos. Y bueno, la persona que llegó hasta esta instancia de la charla, volver a incentivarla, a empujarla a que den ese primer pasito, que se empiecen a mover. Ojalá calistenia, ojalá cualquier otra disciplina, da igual lo que quieran hacer, pero encuentren algo que les resulte interesante, que les llame la atención, experimentenlo y si les divierte y les gusta, eso va a generar más adherencia. Al final, para mí, la clave para mantenerse, ya no hablo solo de entrenamiento, sino de movimiento, para mantenerse en movimiento hasta el último de nuestros días, es encontrar algo que disfrutemos. Porque si no se disfruta, nunca se va a generar la adherencia. Entonces, eso me parece súper importante. Yo voy sacando resúmenes de personas que ya han pasado por esta casita, como el buen Andrew, que tú bien conoces, y es que todas las personas terminéis hablando de movimiento. Entonces, ahí lo dejamos. Moveros, buscad la manera de moveros que os genere satisfacción, sea cual sea, pero moveros, no os quedéis en el sofá. Venga, Ale, muchísimas gracias y seguro que volveremos a hablar en algún otro momento. Cuando quieras, Robert. Gracias por la invitación. Saludos.